Saludos. Titulamos este vídeo Nuestro hogar, del toroide al mundo concreto. 12. Cosmos Tierra Toroide número 40. Como su título indica, en este vídeo vamos a intentar hacer comprensible cómo se pasa de esta estructura virtual ideal, que es el toroide, que es la máxima simplicidad que podemos decir de esta realidad, cómo se pasa de esa estructura pues al mundo concreto, a, por ejemplo, los modelos maquetas de Tierra. Entonces, eso es el objetivo de este vídeo, y decimos ya que se pasará evidentemente mediante distintos niveles o pasos sucesivos, y esos están expresados en la flor de la vida, en la estructura de la geometría sagrada que muchos conocerán, que se llama la flor de la vida, porque te expresa los 6 pasos, mediante los 6 pétalos, los 6 pasos de la creación, de los 6 días de la creación, pero te lo realiza, como todo, de una manera sin conexión con el toroide, y nosotros lo que queremos aportar es precisamente esta comprensión de que en realidad son, te están reflejando una misma realidad, pero de modo disperso. También decir, en relación con este momento actual que estamos viviendo, pues exponer que hacemos este vídeo en fecha de noviembre de 2020, en que las personas que están más despiertas, pero también incluso las dormidas, pues están sufriendo, pues evidentemente, lo que podemos decir, pues este ataque de la oscuridad. Y nosotros, pues ya sabemos que este ataque pues lo producen, tienen ellos distintas alternativas. Una alternativa pues sería simplemente pues la autoentrega de una mayoría de dormidos, al igual que en tiempos pasados pues los padres entregaban sus primogénitos de forma voluntaria pues a un poder oscuro o a un dios Moloch. Entonces esa es una de las alternativas, pero otra de las alternativas, si resulta, como podemos comprobar, que eso es muy trabajoso, pues existe también la otra alternativa, que es el enfrentamiento fratricida entre hermanos. De esa manera pues se consiguen estos objetivos. Nosotros, como sabemos, conocemos pues ciclos anteriores y cómo se ha estado desde siempre pues realizando periódicamente estos ataques, pues nosotros prevemos y sabemos, estamos muy seguros de que nunca culminan, y este tampoco culminará con los objetivos propuestos de la oscuridad. Entonces, en relación con este vídeo, lo desarrollamos en unos tres puntos para expresar cómo pasamos de lo esencial, que sería la estructura virtual del toroide, a lo concreto. El objetivo número 1 que vamos a desarrollar pues es mostrar una estrategia de dispersión, porque esa estrategia precisamente es la que nos impide, y a nosotros nos lo ha impedido hasta hace unos 5 años aproximadamente, pues llegar a juntar las piezas del puzzle, porque todo está disperso. Entonces queremos hablar en este vídeo de esa estrategia de dispersión, porque eso nos dará comprensión de por qué realmente pues el humano normalmente pues es engañado, podemos decir, por la oscuridad. Y vamos en otro objetivo de este vídeo, pues es, como acabamos de decir en un principio, mostrar lo que decimos, una convergencia o incluso identidad en el toroide y la flor de la vida. Entonces, como repetimos, el objetivo principal de toda esta miniserie es cómo pasamos de esta estructura virtual a una forma concreta, aunque esta no es la nuestra, pero que es el modelo oficial, cómo se pasa de una estructura virtual del toroide pues a una estructura concreta, que sería en este caso no sino un modelo. Lo ponemos aquí para que vean lo que queremos decir con pasar al mundo concreto. Entonces, aquí tenemos a la izquierda pues
a la izquierda y derecha, pues motivos, o sea, ejemplos de la estructura esta virtual del toroide, porque hemos dicho que de esta estructura, mediante pasos sucesivos, y uno de ellos es el que vamos a ver, de la flor de la vida, es cómo se pasa a lo concreto. Y tenemos que hacer un recordatorio de esta figura que es el toroide. Esta figura, en ella decimos que confluye el esquema más simple de la totalidad. Si alguien encuentra un esquema más simple que este, que nos lo diga. Entonces, ¿por qué? Porque de la totalidad es... abarca, como ya sabemos, lo físico. Nosotros la totalidad no la medimos o no nos centramos solamente en lo físico, como hacen todas las otras teorías. Si nosotros decimos lo físico y lo espiritual, pues muy bien, en esta estructura se confluye lo físico, que sería la estructura del toroide exterior, y lo espiritual, que sería la parte imperceptible que está en el interior, en esta otra estructura. Entonces aquí confluye. También confluye otro elemento fundamental de esta realidad, que es dual. Confluye la dualidad. Ya la vemos aquí en dos polos, y también en este otro modelo pues vemos también dos polos separados por un eje de equilibrio. Entonces, confluye, por tanto, la dualidad, pero junto con la triunidad, como hemos dicho, porque existe un eje central que es el que crea la dualidad. Y también en esta estructura, pues está implícito, en la estructura del toroide, el movimiento. Es decir, todo lo que son transformaciones, el cambio. ¿Y dónde estará en el toroide? Pues en los vórtices polos, que como ya hemos dicho, que giran en sentidos opuestos. Pues esto es el tiempo, porque ya sabrán algunos que toda nuestra realidad se enmarca en lo que es el espacio, que son los dos a priori, que ya lo dijo un filósofo Kant, que son el espacio y el tiempo. Y entonces el tiempo pues es la medida del movimiento, es el movimiento de los dos ejes. Y también tenemos que destacar que toda esta estructura, si la observan, pues está realizada exclusivamente por curvas. Todos son curvas. Por eso decimos que no existe la línea recta en el universo. Por eso una Tierra mediante un plano recto pues no existe. No puede tener existencia, porque incluso aquí en el plano de equilibrio, si lo comprueban, verán que realmente es una curva realmente. Entonces, esto es una síntesis de este toroide del que llevamos mucho tiempo hablando. Y de este toroide vamos a ver cómo él se va proyectando mediante 6 pasos, que son los 6 pasos de la flor de la vida, y ver cómo la flor de la vida en realidad es un toroide desplegado, ni más ni menos. Y eso no nos lo enseñan. Pero antes hemos dicho que queremos también compartir la estrategia de la dispersión. Entonces tenemos aquí a la izquierda una bicicleta, para hablar en sentido metafórico de esta dispersión. Imaginemos, por ejemplo, que esta bicicleta pues tiene la capacidad de desplazarse por tierra y por aire, es decir, le da una cierta libertad de comprensión. Imaginemos que llega un náufrago a una isla donde está esta bicicleta, pero hay otras entidades que quieren precisamente pues mantener en la ignorancia y en el ocultamiento y en el encerramiento y en el no progresar al ser humano. Entonces esta bicicleta, que le daría esa posibilidad a ese náufrago que llega a esa isla, pues estas entidades oscuras pues la han desplegado en todas sus piezas, el manillar por una parte, las ruedas por otro, los pedales por otro, el sillín por otro, y lo han ido colocando en distintos sitios, ubicaciones, a distintos enterramientos en esa isla, para que este ser humano que llega pues nunca comprenda esta realidad. Es decir, han dispersado el conocimiento, y eso que estamos diciendo en sentido metafórico pues ya lo comprueban de modo real en los estudios y en este modo social cultural de desarrollarse aquí esta realidad. Vemos, por ejemplo, en un campo concreto, en la medicina pues aquí tienen muchas especialidades, están todas dispersas: la oftalmología, los ojos, la nariz, el corazón, el ritmo cardíaco, el aparato reproductor, los dientes, el tiempo de la medicina de los dientes, todo el oído, todos son especialidades, y los médicos, cada uno de ellos son especialistas en un campo muy concreto. Entonces no llegan nunca a comprender lo más elemental del funcionamiento del cuerpo humano en su totalidad simple y profunda, porque están avanzando mucho en una dispersión, está todo disperso, aunque existía en un principio un tipo de medicina o interpretación general, pero esa está dejada totalmente de lado, al igual que otras disciplinas como la filosofía está totalmente dejada de lado o relegada, y terminarán desapareciendo si no han terminado ya, porque siempre se pretende la oscuridad, que el ser humano no tenga una visión conjunta.
Y entonces nosotros decimos, con este tema especial que vamos a ir desarrollando, vamos a ir viendo lo que tienen en común para que vean que es una unidad el toroide con la flor de la vida y cómo se proyecta en esta realidad. Por tanto, nuestra acción es precisamente la contraria de la oscuridad. Nuestra acción, en vez de la dispersión que acabamos de exponer, que la persona la puede comprobar en su vida en todos los campos, pues es la reunión, la convergencia y la simplificación, es decir, ir a lo simple y a lo verdadero, y desde ahí se comprende esta realidad. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer ahora en este tema en relación con el toroide y con la flor de la vida en concreto, pero también lo iremos haciendo con las otras estructuras de la geometría sagrada. Y entonces aquí tienen, por una parte, toda la geometría sagrada, pues son los movimientos, podemos decir así, las ciencias más que son herméticas, pero también de las más verdaderas, pero están separadas. Tenemos el toroide, aquí tenemos el toroide, aquí tenemos la flor de la vida, aquí tenemos la estrella tetraédrica de 6 puntas y aquí tenemos las matemáticas vorticiales. Muy bien, hemos visto muchos especialistas que dan incluso cursos de esta geometría sagrada, pero no ven la unidad ni la expresan porque ni siquiera ellos la conocen, porque ellos, al igual que nosotros, pues han estado condicionados por toda esta dispersión. Y nosotros lo que vamos a hacer precisamente pues es lo contrario. Vamos a dar la unidad en lo esencial de todos estos partes de esta geometría sagrada. Entonces, y en este vídeo en concreto vamos a ver, para que la persona vea la unidad que tiene, que el toroide no es, que la flor de la vida no es ni más ni menos que el toroide realmente, pero desplegado, porque, volvemos a decir, nuestra acción es encontrar la identidad de conceptos. Y la encontramos cuando profundizamos en lo esencial. Cuando profundizamos en lo esencial, pues entonces nosotros convergemos y simplificamos utilizando el discernimiento innato y el pensamiento convergente. Y al igual que nosotros, todas las personas tienen en un principio este discernimiento innato y este pensamiento o convergente. Pero comprobamos lamentablemente que en la inmensa mayoría pues está ya totalmente, podemos decir, casi desaparecido realmente. Entonces nosotros, como decimos, aquí vamos a ver esta primera convergencia o esta precisamente identidad. Tenemos a la izquierda el toroide, que ya lo venimos compartiendo en otros muchos vídeos, y a la derecha pues la flor de la vida. Vamos a hacer un recordatorio de la flor de la vida. La flor de la vida, ya saben que es una estructura que lo han expuesto muy bien otros investigadores superficiales, pero lo han expuesto muy bien, que está en todas las culturas y desde la más antigua hasta la más moderna, incluso presente. Entonces quiere decir que es algo importante. Por supuesto que es algo importante, porque es una manera de indicarte los pasos sucesivos creativos y un ciclo, y ciclos que también se expresan en las matemáticas vorticiales. ¿Y qué tendrán en común? Pues estos dos elementos de la geometría sagrada, el toroide. Pues fíjense en los pétalos de la flor de la vida que tenemos aquí. Los pétalos, que son primeramente, una de ellas, que más simplificado, son los 6 pétalos, pero después se van multiplicando a medida que son 19 círculos. Pues entonces nosotros decimos, estos pétalos expresan la corteza material del toroide. Esta corteza material, que hemos dicho que tiene dos partes, una parte central imperceptible, que es el interior, y la corteza, que es el exterior. Pues nosotros decimos, los pétalos, cada uno de los pétalos de la flor de la vida, desde el primero, que es la vesica Piscis, pues expresan no el interior, sino exclusivamente el exterior del toroide. Expresan la corteza material del toroide, para que la persona vaya cogiendo discernimiento y comprensión. Y aquí tenemos a la izquierda, pues es como se forma esta flor de la vida. Tenemos aquí que son dos círculos, que el centro, o sea, uno de ellos se forma a expensas del otro, poniendo una de sus partes en conexión con el centro del otro. Y este es el primer paso. Después van siguiendo pasos sucesivos hasta llegar al 6. Aquí lo tenemos hasta el 6º día, pero fíjense que en este primer paso, esta parte central es una vesica Piscis, que es un pétalo idéntico a los más pequeños, que son la flor de la vida. Y hemos dicho, ¿eso qué es?
¿Qué representa? Pues representa la parte exterior del toroide. Y aquí tienen un toroide. Bien, pues si en este toroide suprimimos el interior, como hemos dicho, que solamente se expresa la corteza, pues se va formando, si lo vamos reduciendo, se va formando esta estructura. Evidentemente, como están viendo, pues están reduciendo el centro. Y si terminas de centrarlo, pues aquí solamente tendrás un punto y tendrás otro punto solamente. Es decir, tendrás un punto y otro punto, que será un pétalo, al igual que tienes aquí un pétalo, los dos puntos de la flor de la vida. Es decir, has quitado el interior y solamente te has quedado con la corteza. Expresa, la flor de la vida expresa el toroide, pero solamente la parte suya. Y aquí por eso existe una identidad entre la corteza del toroide y la vesica Piscis, tan sencillamente y tan profundamente. Y ven aquí, la persona que quiera investigar, que busque lo que es la vesica Piscis. Aquí está en Wikipedia expresada. Entonces se expresa dos círculos que se intersectan o se conexionan. Y esta es la vesica Piscis, el interior. Y nosotros decimos, esto es real, esto es verdadero. Y aquí tienen, por ejemplo, una fotografía real de fecundación. Cuando se van formando la primera formulación dual de células, pues fíjense que forman también aquí una vesica Piscis entre ambas. Entonces, pero esto está expresado en el plano y aquí está precisamente lo que no te suelen explicar. Todos estos son figuras en el plano, porque la vesica Piscis expresa en el plano la unión-separación de dos esferoides en volumen, es decir, son esferoides, pero solo expresan la parte exterior perceptible. Imaginen dos esferas que van uniéndose de la manera que están viendo aquí, y entonces se formarán dentro otra figura en volumen, que es esta, pero esta figura en volumen, que es de la vesica Piscis en volumen, es solamente la parte exterior, porque la parte interior sería una línea imperceptible que vendría uniendo los dos polos. Solo la parte exterior perceptible corteza, es decir, la parte exterior del toroide universal. Eso es la vesica Piscis y esos son los pétalos de la flor de la vida. Y aquí tienen lo que estamos ya acercándonos. Si ponemos en esta disposición un toroide, si unen los dos puntos, pues se llega a esta estructura, que es la primera de la flor de la vida. Hemos visto que el primer paso es este, y esta es la vesica Piscis. Fíjense, esto es la vesica Piscis, pero cada uno de los pétalos pues también es vesica Piscis. Y entonces decimos que la corteza del toroide simplificada, pues realmente pues es la que se refleja en los pétalos de la flor de la vida, y simplificada queremos decir quitando la parte central y quedándonos solamente con la corteza. Por tanto decimos, la flor de la vida expresa los 6 pasos de la parte exterior del toroide. Esta flor de la vida expresa los 6 pasos que realiza este toroide, pero solamente mediante la parte exterior expresada para manifestarse en el mundo concreto, porque tiene que realizar estos 6 pasos este toroide, para que vean la identidad total que existe entre, que ninguno de estos estudiosos de la flor de la geometría sagrada nos la ha expresado, y aquí la estamos nosotros compartiendo para todo el que tenga discernimiento. Entonces, vean aquí, por tanto, y decimos que en la flor de la vida se expresan los volúmenes, porque realmente esta flor de la vida, esto es un plano, como ya sabrán, igual que la vesica Piscis, y que eso es falso, porque la realidad es que son volúmenes, es decir, cada uno de estos círculos son esferas. Entonces, en la flor de la vida se expresan los volúmenes reales se expresan en un plano mediante esta figura. Y esto es importante que lo lleguen a pensar, y en esta, para que vean realmente la comprensión de la flor de la vida. Y en esta flor de la vida se hace abstracción, es decir, no se toma en cuenta, se quita, se elimina, se hace abstracción del tamaño y de la inclusión, porque cada uno de estos círculos le has quitado el tamaño, es decir, lo has puesto todo iguales. Pero realmente, como ya sabemos, en todo el desarrollo de todos nuestros vídeos, pues desde el primer momento que se forman los dos polos no son exactamente iguales. Uno tiene más extensión en densidad y otro menos. De tal manera, pero aquí están puestos todos iguales. Entonces se ha quitado, se ha hecho abstracción del tamaño, porque van variando. Cada vez que tú das un paso el siguiente, pues por una parte exterior se hace mayor y por una parte interior se hace más sutil o más pequeño. Entonces aquí están puestos todos del mismo tamaño. Y también de la inclusión, porque aquí tú los pones desplegados, pero nosotros decimos, no, cada vez que se despliega uno, ese uno
incluye al otro, al igual que, por ejemplo, una imagen que nosotros hemos utilizado son lo de las muñecas matrioscas, que una está dentro de otra, y aquí eso no se expresa, sino se expresa todo expresado alrededor de un centro. Nosotros, que esto es la estructura exterior, nosotros lo hemos puesto en otros vídeos al revés, la estructura interior, que estos son el toroide, los vórtices del toroide. Entonces esto es la estructura interior. Entonces fíjense que aquí pues estos 6 días pues realmente en los 3 toroides fundamentales pues está también el número 6, porque si se fijan son 6 polaridades, son 3 polaridades masculinas y 3 polaridades femeninas. Aquí está el 6 al igual que está el 6, pero de esta manera lo consideramos también expresivo de que aquí está en un mismo centro y aquí no se hace totalmente abstracción de los tamaños, porque ven que van variando los tamaños, son distintos. Entonces, por eso decimos que en la flor de la vida se expresan los volúmenes se reducen al plano, a un plano, y se hace abstracción del tamaño, se ponen todos los tamaños iguales, y de la inclusión, no se pone la inclusión unos dentro de otros, sino se ponen desplegados aquí. Entonces, para que vean y estemos viendo que este toroide es exactamente lo mismo en su punto central que la vesica Piscis y que la flor de la vida. Y aquí lo tenemos expresado para que vean que estamos exponiendo lo mismo de distintas maneras, pero haciéndolo más comprensivo. Y entonces ahora vamos a ver aquí cómo ese exterior, porque lo que te expresan estos pétalos son el exterior, no el interior, cómo de un modo muy coherente en la oscuridad, coherente con la negatividad, pues ellos ponen, para el adoctrinamiento de toda la humanidad, ponen el exterior por encima, es decir, los dioses lo colocan en la vesica Piscis, como ya decimos, y la vesica Piscis, como todos los pétalos, lo que te están reflejando es un exterior, y esto es, la vesica Piscis también se le da el nombre, cuando es de esta manera adoctrinadora, se le da el nombre de mandorla. Entonces en la mandorla expresa el poder de la corteza exterior, es decir, cómo ellos imponen la corteza exterior, que es, como ya decimos, la vesica Piscis y los pétalos, pues lo ponen como lo poderoso que domina esta dimensión. Y en todas las culturas, esto es cultura islámica, esto es cultura del hermetismo, del tarot, y esto es cultura cristiana. Entonces decimos que la vesica Piscis, que está representada en el simbolismo de la mandorla, que es esta estructura, con ese simbolismo interno, pues es la expresión del poder exterior, corteza infradimensional, impuesto a nivel cultural y social en nuestra dimensión, porque aquí te lo está imponiendo realmente, ¿no? Creo que es muy evidente. Entonces, nosotros terminamos para que la persona reflexione cómo la oscuridad lo tiene todo muy bien establecido para ella misma. Entonces, nosotros hemos mostrado la convergencia o identidad entre el toroide y la flor de la vida. Creemos que la persona ya podrá y se habrá dado cuenta que es exactamente lo mismo. La flor de la vida es el toroide desplegado en 6 pasos, que son los 6 pasos de la creación, porque eso te da una estructura equilibrada. Entonces, por tanto, la flor de la vida sería el desarrollo, manifestación de la corteza del toroide. Y terminamos aquí con una reflexión sobre todo en relación con el ataque de esta oscuridad y con esta imposición del poder exterior. Decimos que la infradimensión solo puede imponerse y de modo temporal limitado, no eternamente, de modo temporal limitado que ella lo establece mediante ciclos. Solo puede imponerse en el exterior de nuestra dimensión. Evidentemente, como estamos viendo que todo es una expresión aquí del exterior, como la vesica Piscis, que refleja solo el exterior. Solamente puede imponerse en el exterior de nuestra dimensión. Y por eso debemos proteger nuestro interior, porque nuestro interior está conectado con el interior del toroide universal fuente, y el interior del toroide universal fuente pues es superior a todo, evidentemente, y a su propia corteza, porque la corteza es la manifestación creativa. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento